¿Qué tal amigos? En el video de hoy visitamos el Parque Natural Regional Metropolitano Cerro El Volador. El motivo de esta visita fue para participar en el evento Naturalista Urbano Medellín y en el evento Global Big Day. El primero nos serviría de antesala y entrenamiento para el segundo. En ambos días nos encontramos sorpresas bastante interesantes, avistamientos muy gratificantes e inspiradores para seguir con esta pasión que hoy queremos compartir con todos ustedes. Como es mencionado por Naturalista Colombia, el reto Naturalista Urbano es una competencia amistosa entre diferentes ciudades de todo el mundo para mostrar su biodiversidad a través de la plataforma iNaturalist, buscando conseguir el mayor número posible de observaciones de plantas, animales, hongos, entre otros. Este evento fue realizado entre el 26 y 29 de abril del presente año. Estuvimos el día 27, enfocados en registrar las aves de la zona. 8 días después se realizaría a nivel mundial el Global Big Day, evento científico en el cual la ciudadanía es invitada a registrar el mayor número posible de especies de aves en un solo día. En este evento son muchos los países que participan y es organizado por el Laboratorio de Ornitología de la Universidad de Cornell en Estados Unidos para promover la protección y conservación de las aves. Según el Jardín Botánico de Medellín, para el reto naturalista urbano, la ciudad capital del departamento de Antioquia ocupó el cuarto puesto en América Latina y el 12º puesto a nivel mundial, evento en el cual se realizaron 14.000 registros que corresponden a 2.497 especies. Esto gracias al esfuerzo de las 451 personas que participamos de dicho reto. Durante el Global Big Day, Colombia fue el país que registró mayor cantidad de aves a nivel mundial, con 1.591 especies de aves registradas en un solo día. Estos registros se atribuyen a especies avistadas, escuchadas, fotografiadas o videograbadas, y Antioquia fue el departamento que más especies registró, con 749. A continuación, compartimos con ustedes las especies registradas en ambos eventos. Si bien no es un ave, este registro suma al reto naturalista. La ardilla colorada, muy abundante en el cerro, es muy carismático registrarla, y más cuando podemos observar los nidos que construye a partir de la pelusa del balso. La amasilia de cola azul es una especie muy gratificante de registrar, pues sus rápidos movimientos dificultan esta labor. En el Jardín Funcional de Polinizadores del Cerro pueden tener amplia probabilidad de observarlo. El verdulejo es una especie muy asociada a la urbe, así como lo es el azulejo. Suele observarse en palmas donde anida o busca alimento. Siriri común. Esta especie también es fuertemente asociada a la urbe, es bastante territorial, incluso suele espantar a aves rapaces grandes que pasan cerca de ellos. Siempre observar tángaras va a ser un espectáculo. Aquí tenemos la tángara rastrojera, muy vistosa por su coloración gris clara y la mancha roja en la cabeza que la caracteriza. La tángara real, muy hermosa, como lo veíamos en el anterior video. Sin embargo, un avistamiento de este tipo en el cerro resalta la importancia de este ecosistema en medio de la ciudad. La suelda crestinegra se le considera como un atrapamoscas citadino, pues ha encontrado cómo subsistir en ecosistemas intervenidos. Pío judío. Su canto ya nos es muy familiar. Nos sorprende mucho su presencia en este cerro, y más por la cantidad de individuos avistados en la zona. El pinche
como lo veíamos en el anterior video, se adapta a ecosistemas con climas templados. Se le puede observar generalmente en la parte superior del cerro. Allí es donde la temperatura favorece su presencia. El gavilán llanero, o pigua, es una especie rapaz muy gratificante de registrar. A pesar de ser cazadora, a veces opta por carroña para sus hábitos alimenticios. El petirrojo es una especie muy carismática de observar. La coloración rojiza del macho lo hace imperceptible. La hembra tiene una mancha rojiza en la parte baja del abdomen. Su dieta se basa de insectos. La mielera, otra especie que puede ser avistada en los jardines funcionales para polinizadores, es enternecedor avistarla por su pequeño tamaño. El sirirí norteño es una especie migratoria que visita nuestro país. Es un avistamiento peculiar por la época del año, dado que en ese tiempo las especies migratorias ya debieron haber partido. Sin embargo, en el recorrido observamos una cantidad considerable de individuos. Es innegable no emocionarse con este avistamiento, pues el barranquero asombra con sus bellos colores. Su nombre se debe a que los nidos suele hacerlos en barrancos, un registro muy gratificante que tuvimos. El chirrí. Es muy llamativo registrarlo, pues para nosotros como avistadores de aves no habíamos tenido la oportunidad de observarlo. El cucarachero común es la única especie de la familia Troglodytida que habita en la urbe. El coquito nos deslumbró con los visos verde metalizados que logramos observarle. Tristemente es un avistamiento que se está tornando habitual en varias zonas de la urbe. La especie que estamos observando debe su nombre a que deposita sus huevos en nidos de otras especies para que los polluelos sean alimentados por una especie diferente a la suya. La espatulilla común nos brindó un momento mágico, dado que registrarla es difícil por su pequeño tamaño y rápidos movimientos. El azulejo, muy común en urbes, suele observarse cabeza abajo en la vegetación mientras atrapa su alimento. El canario costeño es un ave muy asociada a las urbes. Se alimenta de las semillas de los pastizales. Su coloración hace que resalte del suelo. El bichofue gritón, otra especie citadina. En el cerro puede ser avistado gran número de individuos. El pibío oriental es una especie que, al igual que el sirirí norteño, es migratorio, avistamiento que nos asombra y gratifica. Es muy difícil salir de avistamiento de aves y no ver el gallinazo común. Esta especie se encuentra protegida por la ley, esto debido a su importancia ecológica. El garrapatero común, especie que no esperábamos observar en la zona. Su anidación es social. Varias hembras ponen sus huevos en un nido común y todas ayudan a incubar. El jilguero de alas blancas, una especie interesante de observar. El macho, como lo ven en el video, posee la parte exterior de su cuerpo con coloración negra y la interior amarillo, con unas manchas blancas en sus alas. La hembra presenta coloración menos llamativa. El carpintero oliváceo nos permitió registrarlo. Es un registro especial, debido a que es el más pequeño de la familia de los carpinteros. La torcaza caminera es otra de las especies que nos acompañó en el recorrido, un avistamiento muy común en zonas urbanas.
En esta ocasión podemos observar una hembra de la Eufonia de pico grueso. A pesar de no tener los colores llamativos del macho, este registro se hace especial para nuestro guía, dado que en el cerro es escasa su presencia. Ahora, a nuestro parecer, les presentamos las joyas máximas de ambas jornadas. Para el reto naturalista urbano, el turpial montañero nos deslumbró con su hermosa coloración amarilla y negro fuerte, con su hermoso canto y más aún por permitirnos registrarlo a menos de 4 metros de distancia, un avistamiento que quedará para siempre en nuestras mentes. Y para el Global Big Day, la hembra del rumbito, una especie de colibrí muy pequeño. Para nosotros fue muy especial registrarla, dado que fue el avistamiento con el que cerramos la jornada, una especie que estábamos esperando desde iniciar el evento. Durante el reto naturalista, registramos 17 especies de aves y un mamífero mediante fotografía y videos. Para el Global Big Day se registraron 49 especies mediante observación directa y por cantos, de las cuales 2 especies fueron aportadas para el conteo de Colombia. Y bueno amigos, así concluimos el video de hoy. Los invitamos a visitar este pulmón verde de la ciudad, un espacio adecuado para el esparcimiento, practicar actividades físicas, disfrutar del mariposario al aire libre, el avistamiento de aves, fauna silvestre y lo más importante, el bello ecosistema que nos brinda esta reserva natural. No olviden darle like, compartir y comentar. Todo esto nos motivará a seguir compartiendo con ustedes la belleza de las aves.